Vale, buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo curso online. ¿eh? Como he comentado antes, creo que se me ha desconectado el micrófono. Vale, como he comentado antes, todavía estamos haciendo pruebas. Inicialmente en los primeros cursos, en el primer curso, hicimos una recopilación de averías repetitivas y analizamos un poco cómo se habían resuelto. Y en este curso vamos a analizar un sistema, un sistema de inmovilizador en una marca, y vamos a ver las posibilidades que tenemos en cuanto a procedimientos para trabajar en esa marca. ¿Vale? Vale. Bien, empezaré. Como hay gente nueva que se ha enganchado ahora, ¿vale? Empezaremos un poco por repasar en un minuto lo que es este sistema. Perdón, hemos tenido ahí un problema en la transición. Lo que es este sistema y un poco las ventajas que tiene, ¿no? Porque lo hacemos y cómo va a funcionar más o menos. Dijimos en el curso anterior que este sistema no reemplaza al curso presencial, es decir, vamos a seguir teniendo cursos presenciales, pero nos va a servir para poder hacer cursos más cortos como el que vamos a hacer hoy, en el cual podemos juntarnos un grupo de gente que estamos lejos y acceder todos a una información que hemos extraído de un coche, ¿vale? En este caso de un Ford. ¿Vale? Bien, ventajas del programa. Un segundito, ¿eh? Vale, me reengancho. Nada, un problema técnico con Miguel. Vale, ventajas de este sistema que dijimos era que nos permitía pues, reducción de costes por desplazamientos, optimizar el tiempo, podemos hacer varios niveles, podemos adaptarlo a nuestras necesidades y podríamos ver procedimientos como es el caso que finalmente vamos a ver hoy, hacer formación continuada y un montón de posibilidades que nos da, ¿vale? Como podéis ver en la diapositiva. Vale, también dijimos que cuando vayamos implementando diferentes cursos, haremos a través de este sistema una serie de cursos básicos que todo el mundo debería de tener dominados, ¿vale? Y no pararemos en los cursos como el de hoy, que son 2 horas y vamos a hablar de un sistema y de unos procedimientos. Cuando hablamos del CAN-bus, pues todos damos por supuesto, o del multiplexado, que sabemos cómo funciona y cómo va a trabajar en el vehículo, ¿vale? Entonces, un requisito previo que todos pasaremos por ahí. Bien, se conecta Carlos ahora, le saludamos. Buenas tardes. Vale, un requisito previo es pues, conocer los temas que se indican en esta diapositiva. Electricidad básica, polímetro osciloscopio, conocimiento también de cómo funcionan y se comprueban los sensores y actuadores más comunes, el multiplexado y la lectura de esquemas. Vale. Y este sistema pues, nos permitirá pues, analizar averías repetitivas y reales que nos han tocado a todos y ver su resolución. ¿Vale? Tampoco me voy a enrollar más ahí. En cuanto al funcionamiento del sistema, todos tendréis ese panel de mandos y cuando paremos para el turno de preguntas, cuando aparezca esta diapositiva, pues podéis escribir todos las preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Vale. Vale, en este caso, las pruebas finales y los procedimientos los hemos hecho sobre un Ford Focus T-Max, pero vamos a ver el inmovilizador de Ford en toda su trayectoria, por así decir. ¿Vale? Entonces sería, primer sistema que sería aplicable a el Ford Fiesta hasta el año 2008, las Ford Tourneo, el Escort Orion, el Ford Mondeo hasta el 2007 y el Focus hasta el 2004. ¿Vale? Que a todos os sonará que funcionan con una llave roja y todo esto que vamos a ir viendo a lo largo del curso. También, como os he dicho, pues os adjuntaré esa información
un poco más extendida de procedimientos de codificación y cómo se trabajaría en esos sistemas. ¿Vale? También lo vamos a comentar. Y finalmente veremos el procedimiento sobre un focus del año 2004, pero ese procedimiento nos va a servir también o va a ser similar en focus del 2004 en adelante hasta el 2010 y focus CMAX, ¿vale? Fiesta del 2008 en adelante, por fiesta, SMAX 2006 en adelante y Mondeo del 2007 en adelante, ¿vale? Que vamos a ver que tienen un sistema de inmovilizador o patch, que veremos que es Passive Anti-Theft System en inglés o inmovilizador pasivo, veremos por qué le llaman pasivo, que sería de segunda generación y ya va a ir en el cuadro de instrumentos, entre otras cosas. Si sustituimos el cuadro, pues, tendremos que hacer operaciones en el inmovilizador. Vale, como os he comentado, pues empezamos por hacer un mini curso sobre los sistemas de inmovilizador genérico, ver un poco los tipos que hay y cómo trabaja cada uno de ellos, para finalmente pues meternos ya en la marca Ford. ¿Vale? Bien, los sistemas de inmovilizador ahora ya son muy comunes, es decir, todos los coches vienen equipados con un inmovilizador de fábrica y pueden existir tres tipos. Como podéis ver ahí, indica llave en transponder, ¿vale? En este caso va a haber un chip dentro de la llave. Puede ser también por comando remoto, es decir, el mando a distancia, que el inmovilizador vaya en el mando. Esto está más en desuso, pero ha habido una serie de marcas que optaron en su día por ese sistema. O por un teclado numérico, ¿vale? Como sonará a todos, pues en Suzuki Vitara, en PSA, varios modelos pusieron un teclado numérico en el cual nosotros introducíamos el código que facilitaba el arranque del vehículo. Vale, en el sistema de llave con transponder podemos leer ahí que nos dice que tiene un chip integrado en el mango de la llave, en el plástico de la misma, y que no presenta ninguna diferencia con otros tipos de llaves. Por fuera la llave es igual y no teníamos por qué notar ninguna diferencia, ¿no? En algunas marcas se emplea además una llave maestra o una llave de programación, como es el caso que veremos en Ford, que suele ser de distinto color. También el grupo Fiat o en el grupo Fiat hubo una serie de coches, pues los Fiat Brava, algunos Alfa Romeo, que tenían una llave de diferente color, marrón o roja, que era la llave maestra que posibilitaba la codificación de las demás, ¿vale? Luego también cada marca pues tenía una serie de problemas o una forma de trabajar cuando se perdía una llave o una llave maestra o era diferente. Por ejemplo, el caso de Fiat, si se pierde la llave maestra, había que sustituir todo el sistema, ¿vale? En este caso en Ford existe también la llave maestra en la primera generación, pero si se pierde, se puede pedir una llave maestra y volverla a recodificar ya con un equipo de diagnosis, ¿vale? La idea de este curso es que veáis, cuando os entre un foro a vuestro taller, podáis identificar qué tipo de inmovilizador lleva y a partir de ahí os situéis en qué problema vais a tener si sustituís una u otra pieza del vehículo. También vamos a ver si la pieza puede ser nueva, si tiene que ser nueva a la fuerza o puede ser usada, todas las posibilidades que hay, ¿vale? Ese es el objetivo principal. Bien, seguimos. En la llave con transponder vemos que hay una unidad lectora, es decir, un aro. Todos vemos que es un arito que rodea al contactor de arranque, al clausor, y ese aro lleva una antena, ¿vale? Se llama ahí unidad lectora, que actúa como fuente de alimentación y como antena. Tiene forma de anillo y se coloca pues, alrededor del contactor de la llave. Veremos que esta antena, además de leer la llave, lo que hace es, de manera inductiva, por así decir, alimenta el chip de la llave, el transponder, para extraerle el código, ¿vale? Para que éste pueda enviar el código. Vale. También hay una unidad de mando del inmovilizador que normalmente está cerca de la columna de dirección, pero puede estar, en función del fabricante, ubicada en donde ellos quieran, ¿vale? Pues a todos os sonará que en PSA están en la BSI, la centralita de habitáculo. El grupo VAG lo lleva en el cuadro de instrumentos en muchos modelos, o una cajita aparte donde lo quieran poner, ¿vale?
En este caso vemos que el conjunto, empezando por la izquierda en la figura, vemos que está la llave, la antena que va a ser la que va a leer la llave y va a citar el transponder, la central del inmovilizador que leerá la llave, y la centralita de motor finalmente, que siempre es la que se tiene que desbloquear si la autorización del arranque es correcta. ¿Vale? También existe un testigo, normalmente siempre hay un testigo en el cuadro de instrumentos que nos va a indicar que hay un problema o que la llave se ha reconocido correcto. Vale, en cuanto a las llaves con transponder, quiero diferenciar un poco diferentes tipos o generaciones. Las primeras llaves con transponder era un transponder de código fijo, digamos que es decir, esa llave y ese transponder siempre enviaba el mismo código a la centralita del inmovilizador. Si el código era correcto, la centralita del inmovilizador desbloqueaba la unidad de motor, la EQ de motor, y aquello arrancaba. De manera que si nosotros copiábamos ese código, copiábamos esa llave, eran unas llaves, son fácilmente copiables en una ferretería, por ejemplo, las copian y funcionan siempre porque el código es el mismo. Luego salieron las llaves con CryptoTransponder y también ahora llevan Rolling Code, las unidades, veréis la unidad de motor y todo esto. Vale, entonces, simplemente deciros que la diferencia aquí es que una llave con CryptoTransponder cada vez va a ir cambiando el código. ¿Vale? Es decir, vemos que la llave con el inmovilizador, pues tienen un algoritmo, una cuenta ahí que va cambiando. Y cuando ya tienen rolling code, ahora pues la misma unidad de motor y la unidad de inmovilizador y todo, tienen un código variable que cada vez que se da el contacto, cada vez que se da el arranque, varía el código de autorización. Con lo cual, si copiamos una llave, se conecta a Lucas ahora, le saludamos a Lucas. Buenas tardes. Bueno, ya te reengancharás y si no ya verás la grabación. Vale, como estaba diciendo, los sistemas con rolling code, además de tener un código, están todos emparejados por un algoritmo que quiere decir que la llave le pasa a la centralita del inmovilizador y esta a la del motor, pero le da un número que él tiene que multiplicarlo por 10, dividirlo por 15, hacer la raíz cuadrada de lo que sea, una cuenta que las dos tienen programada igual y las dos tienen que sacar el mismo resultado, o los tres, ¿vale? Y ahí, si todo cuadra, entonces arranca, ¿vale? Entonces sería una seguridad más, por así decir, el rolling code que ya tienen casi todos los sistemas modernos. Estos sistemas pues cada vez son más difíciles de copiar pues en una ferretería o en cerrajerías especializadas en el automóvil. También tienen cada vez más dificultades. Y veréis que, por ejemplo, en el caso del for que vamos a analizar al final, si nosotros podemos acceder al pin, veremos cómo, ¿no? Pero cada vez que damos y quitamos el contacto, ese pin, que va a ser el válido, varía, es diferente. Y si lo quitamos y le volvemos a dar y volvemos a pedir el pin, nos va a dar un pin diferente. ¿Vale? Continuamos. Perdón. Vale, vemos ahora rápidamente el inmovilizador con mando a distancia, ¿no? Con mando remoto de infrarrojos, en el cual pues, es el mando a distancia el que va a emitir a la unidad receptora del infrarrojo y de ahí a la central electrónica del inmovilizador el código de arranque. ¿Vale? Esto os sonará a todos pues, en Renault, que ya no lo utiliza, ¿no? Pero Renault Megane, Renault Scenic. Si no abríamos con el mando a distancia, no arrancaba el vehículo. ¿Vale? En algunos Rover también. Y pueden cortar. Los sistemas de inmovilizador pueden simplemente decirle a la centralita de motor que no autorice el arranque y no arrancar. O en algunos casos, cortar el motor de arranque. ¿Vale? Es decir, cada marca normalmente sigue una línea y unas características. Normalmente Ford, si la autorización del arranque no es correcta, no da paso al arranque. No gira el motor de arranque. ¿Vale? Bien, inmovilizador con teclado o teclado numérico. Esto también ya está prácticamente en desuso, pero saber que existe y a todos os sonará, pues por ejemplo, los Suzuki Vitara, que es un vehículo que se utiliza sobre todo para ir al monte y cosas de estas, pues
todo el mundo está bastante cansado del sistema, ¿no? Porque da problemas o se parte un cable o se va desgastando, ¿vale? Pero en este caso, saber que lo que hacemos nosotros introduciendo el PIN a través del teclado es enviar a la centralita el código y saber también que en la mayoría de estos casos, si nosotros enviamos el código y desconectamos el teclado, suele quedar el sistema desbloqueado, abierto. ¿Vale? Bien, hasta aquí, ¿tenéis alguna pregunta? Cambio la pantalla porque no veo el panel. Vale, no hay ninguna pregunta por lo que veo. Bien, continuaremos. Vale, bien, vamos a meternos ya con la marca Ford. Hemos visto un pequeño mini curso sobre los inmovilizadores, los diferentes sistemas que hay y cómo se puede distribuir en diferentes puntos del coche y de ahí que nos obliga un poco a conocer en cada marca pues qué piezas no podemos sustituir sin hacer una codificación o dónde nos vamos a encontrar el problema si cambiamos alguna pieza de que el vehículo no puede arrancar porque tenga que ver en el inmovilizador, ¿vale? Que tenga relación con el sistema del inmovilizador. ¿Vale? Bien, vamos a entrar en la marca Ford y empezaremos por ver las primeras generaciones que, como os he comentado hasta ahora, son coches que todavía hay muchísimos. ¿Vale? Entonces, tenemos que saber cómo planteárselo al cliente cuando nos viene con un problema de que no arranca o que quiere codificar las llaves, añadir una llave o algún problema de inmovilizador. Como os he dicho, este sistema sería del Ford Fiesta hasta el 2008, Tourneo, Escort Orion, Mondeo hasta el 2007, Focus hasta el 2004 y seguro que me dejo alguno, pero bueno, son coches que todavía hay muchos y bastante comunes. ¿Vale? Bien, en Ford el nombre que le ponen al inmovilizador es PATS, ¿vale? Es PATS, Passive Anti-Theft System, que eso en inglés quiere decir sistema antirrobo pasivo. ¿Vale? Bien, ¿por qué le llaman sistema antirrobo pasivo? Porque es un sistema en el cual el conductor del vehículo, el dueño del vehículo, no tiene que hacer nada para desbloquear el vehículo. No tiene que marcar ningún teclado, no tiene que presionar ningún mando a distancia, ni tiene que hacer ninguna operación. Es, como toda la vida, meter la llave al contacto y darle a arrancar. ¿Vale? Por eso luego le llamaban sistema pasivo. ¿Vale? Bien. También nos pone aquí, nos indica que a simple vista la llave es igual, no detectamos nada, aunque siempre Pero espera, ahora no está hablando otra vez, un espera. chip, un transponder por la parte trasera, en este Venga, caso, venga, muy bien, venga, muchas gracias. hay una Venga, nos vemos. tarjeta en la cual Venga, hasta luego. en otras la llave es completamente cerrada y no se ve nada. ¿Vale? En este caso se representa ahí la llave roja que veremos para qué sirve en estos primeros sistemas y una llave ya más moderna. Bien, en la primera generación de Ford, en estos coches que hemos dicho ahora, le llamaremos sistema con llave roja. Es decir, cuando tengamos un problema o queramos añadir llaves, un problema de inmovilizador, lo primero que tendremos que ver es si el cliente, nosotros siendo multimarca, tendremos que preguntarle si él tiene la llave roja. ¿Vale? Si tiene la llave roja, podremos hacer cosas y si no tiene la llave roja, pues en función de lo que nuestro equipo de diagnosis pueda hacer, pues podremos hacerlo o si no, casi seguro tendremos que recurrir a un concesionario. Bien, veamos cómo funciona este sistema. Leo un poco. La lectura del código se ejecuta al introducir la llave de contacto y girarla de la posición 0 a la posición 3. ¿Vale? Es decir, vamos directos hasta la posición de girar el motor de arranque. En ese momento, la antena, el módulo patch del inmovilizador, energiza el transponder y lee la antena. ¿Vale? Y va a ver si el código de la llave es correcto.
Si el código es correcto, el motor de arranque girará y el motor se pondrá en marcha. Si no es correcto, como hemos comentado antes, en la mayoría de los sistemas Ford, ni siquiera el relé del arranque tendrá autorización para que haga girar el motor de arranque. Vale, en los primeros sistemas, por ejemplo, los turbodiesel, el Orion turbodiesel, el Score turbodiesel, ¿vale? Llevan un sistema de inmovilizador con una válvula de pare blindada, en la cual pues, le ponen la tapa y un módulo externo, ¿vale? Es decir, hay un módulo externo de inmovilizador. Pero luego veremos que Ford ha tendido a poner el módulo de inmovilizador integrado en la centralita de motor. ¿Vale? Pues, veremos. Y veremos que cuando el cliente compra el vehículo, a ver, un segundito, me dicen por aquí que hay algún problema de audio. Vamos a ver. Alguno tendrá el micro activado. Lo desactivamos. Vale. Vale. Si se cuela algún micro o algo, podéis escribirlo ahí por el chat. Lo intento corregir. Vale, con estos sistemas el cliente debería haber recibido cuando compró el coche una llave maestra roja y dos llaves negras. ¿Vale? Vemos que dentro de las llaves negras puede haber como en un punto rojo atrás o con un punto azul. Pero bueno, debería haber recibido la llave maestra y otras dos llaves normales. Vale, estos sistemas, como pongo ahí, tienen un testigo LED. ¿Vale? Veremos que este testigo LED nos va a indicar el correcto funcionamiento del sistema y además también nos va a indicar los códigos de avería. ¿Vale? Es decir, Ford ha mantenido y mantiene, todavía en coches bastante modernos, pues diagnosis manual. Por ejemplo, en el cuadro de instrumentos de un Focus del 2008 podemos hacer prueba de actuadores manualmente, podemos hacer casi lectura de averías, de inmovilizador, y ya desde esta generación el propio LED nos podía indicar si había un código de avería por destellos. ¿Vale? Voy a explicar aquí un poco el funcionamiento y luego no voy a poner todo el listado, eso os lo entregaré para caso de que tengáis algún problema, podéis ver el código y o bien por teléfono llamaríais y os lo podríamos pasar. ¿Vale? Entonces vemos que en este caso nos dice que el LED se encuentra alojado en el reloj, luego he puesto unas cuantas imágenes con unas cuantas ubicaciones y que funciona de la siguiente manera. Si todo está correcto, el LED permanece encendido durante 3 segundos. Al dar el contacto a la posición 2, mientras tiene lugar la comprobación del funcionamiento del sistema y del LED. El LED permanece encendido durante un minuto para indicar que hay, si indica que hay menos de 3 llaves programadas. El sistema presupone siempre que hay 3 llaves como mínimo en estos sistemas, en los siguientes será 2, o que el sistema presenta una anomalía que se ha producido después de dar el contacto. Eso sí, el LED permanece encendido durante un minuto. Y después empezará a parpadear rápidamente para decirnos que la llave no se ha reconocido o que hay algún problema. Estos os sonarán, pues el Mondeo, el Focus, todos estos coches pueden tener un LED en esas ubicaciones, el Fiesta, para decirnos, en función de lo que hemos visto ahora, que si hay algún problema en el inmovilizador o si la llave se reconoce correcta. Vale. Y más adelante indicaremos cómo se ven los códigos de avería. Vale. ¿Cómo trabajaremos con este sistema? ¿Qué nos puede ocurrir? Nos viene el cliente al taller y nos dice que ha perdido una llave o que tiene solo una llave y quiere añadir otra, o operaciones, ¿no?, que nos pueden demandar. ¿Vale? Entonces, si tenía 2 llaves negras, ha perdido una y solo le queda otra, por ejemplo, en ese caso podemos pedir con el número de bastidor o bien con una etiquetita que venía en la llave, podemos pedir una llave tallada a la marca y después deberemos de codificarla con la llave roja. ¿Vale? Es decir, la llave maestra roja es la que va a abrir el modo de programación y va a posibilitar que nosotros compremos una llave directamente y la codifiquemos en el taller o como indica ahí, incluso el propio
Perdón. Incluso el propio usuario lo tiene en el manual. Vale. Vale, entonces en ese caso luego decimos cómo se puede programar teniendo la llave roja, podemos añadir más llaves. Es decir, no necesitamos máquina de diagnóstico. Sin embargo, si el cliente ha perdido la llave maestra roja, habrá que comprar una llave nueva en for y le tendremos que decir al inmovilizador que esa va a ser la nueva llave maestra. ¿Vale? Entonces, normalmente para eso pues deberemos de morir al palo, como se suele decir. ¿Vale? Entonces, acordaros con estos sistemas, ya os digo que pueden ser coches bastante modernos, incluso 2005, 2007, que si no tienen la llave roja, pues lo primero que le tendremos que pedir. ¿Vale? Bien, y si se han perdido todas las llaves, pues tendrá que comprar una nueva llave maestra roja y las otras dos. Tendrá que codificarla con la máquina de diagnosis, la llave maestra roja, y después, o bien con la máquina o bien manualmente, codificar las otras dos llaves. ¿Vale? Eso si el cliente pierde todas las llaves. Vale, vamos a ver cómo se codifican las llaves utilizando la llave maestra roja. ¿Qué es lo que tendréis que hacer? Esta información también os la pasaré más adelante para que la tengáis. O la tenéis en programas técnicos que todos tenéis, también se puede encontrar. ¿Vale? Entonces, la forma de funcionar sería así. Para codificar las llaves, se introduce la llave maestra roja, el tambor de encendido, se gira a la posición 2 y cuando se enciende la luz de control, se saca la llave de encendido y se espera a que la luz se encienda otra vez, unos 2 segundos aproximadamente. Una vez que la luz de control se ha apagado, en menos de 10 segundos, hay que meter la siguiente llave no codificada y se gira a la posición 2. La luz de control se enciende para confirmar que la llave se ha codificado correctamente y así podemos repetir el procedimiento con las demás llaves. Es decir, es la llave maestra roja la que abre el modo de programación para aprender las siguientes llaves. ¿Vale? También en los coches, por ejemplo en el Focus, en un coche moderno hasta ahora, hasta el 2010, existe una posibilidad de hacer esto mismo y aunque el coche no tiene llave maestra roja, si tenemos dos llaves programadas, que veremos cómo se pueden habilitar esas llaves para que luego codifiquen una tercera llave. ¿Vale? Es decir, si nosotros tenemos dos llaves programadas, podemos hacer un procedimiento pasando las dos llaves y las siguientes llaves que meteríamos se programarían sin máquina de diagnosis también. ¿Vale? Esa información también la podréis tener. Bien, otro supuesto que nos puede ocurrir, si es una central de inmovilizador externa, o bien el caso de una centralita de motor en la siguiente variante, ¿vale? Que hemos dicho antes que casi todos los Ford de esta generación llevaban el módulo de inmovilizador dentro de la centralita de motor, es decir, en el mismo conjunto, pues veremos lo que hay que hacer. ¿Vale? En ese caso, pues el procedimiento que nos indica es desconectar la batería, sustituir la unidad de inmovilizador o unidad de motor, hacer el procedimiento de codificación de llaves, empezando por la llave maestra roja, y después se podrían programar las demás. Es decir, en un vehículo Ford de este tipo, tanto con inmovilizador externo como con inmovilizador en la centralita de motor, si sustituimos el módulo de inmovilizador o la centralita de motor, tenemos que recodificar las llaves con una máquina de diagnosis, ¿vale? Y una vez que ya tenemos la llave maestra roja, podemos codificar las demás. Y con eso ya el vehículo arrancaría. En esta siguiente diapositiva, si corro mucho, puede ser que la transición de las diapositivas nos vaya a todos igual de rápida, ¿eh? Espera un poquito. En esta siguiente diapositiva vemos que el patch, el Passive Anti-Theft System, el inmovilizador de Ford, está integrado dentro de la EQ de motor. ¿Vale? Entonces es la propia centralita la que recibe la señal de la antena, del aro de la llave, que veremos que suelen llevar casi siempre 4 cables, de los cuales son un positivo y una masa, y los otros dos son los cables de la bobina de la antena que van a leer el chip, alimentarlo, leerlo y pasar esa información al módulo de inmovilizador o a la centralita de motor. ¿Vale? Y luego la propia centralita de motor pues
activará el relé de arranque y autorizará también el arranque. Vale, otra variante que también nos podemos encontrar y hay que tener en cuenta, porque aquí ocurre muchas veces que, por ejemplo, se cambia un motor por un motor de desguace, o por desconocimiento, pues se cambia una bomba inyectora, cualquier cosa, y en los TDDI con bomba inyectora VP30, es decir, que es como la VP44, la bomba que tiene arriba una centralita, la podéis ver ahí en el dibujo, la figura 4. La bomba también va emparejada en el sistema de inmovilizador. ¿Vale? Entonces, si sustituimos un motor usado, pues deberíamos de una de dos, o poner la bomba del motor que corresponde al coche, o si no, saber que luego no nos va a arrancar, que vamos a tener que hacer un emparejamiento o bien en Ford o bien en algún servicio Bosch. Es lo que hay que hacer, hay que liberar esa bomba porque la bomba se empareja con un sistema de inmovilizador. Sí que existe, hay medios para volverla a dejar libre, por así decir, que se vuelva a emparejar, pero lo normal es que nosotros no lo podamos hacer en el taller. Entonces, si decidimos cambiar la bomba, es mejor cambiarla antes de meter el motor que después. ¿Vale? Entonces eso tenerlo en cuenta. Si llevan los TDDI en general, Ford Transit, Mondeo, Focus, todos los que llevan sistema TDDI con bomba VP30 o VP44, pues tienen el inmovilizador también en la bomba. ¿Vale? Normalmente si ponemos una bomba de intercambio o una bomba nueva, esa bomba viene ya liberada en el banco y arrancará. La teoría es que debería arrancar. La práctica es que alguna, no se sabe por qué, no arranca y hay que emparejarla. La teoría es que sí, debería de arrancar. Vale, pasamos al turno de preguntas con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Alguno le ha tocado algo de lo que hemos visto? Nada de nada. Pues pasamos hacia adelante. Arranque de emergencia. Vale, bien, saber que muchas marcas ponen un sistema de arranque de emergencia en el cual nosotros podemos introducir un código PIN que tengamos, ¿no? Pues de alguna manera, o bien a través de los pestillos, a través del pedal del acelerador, etcétera, etcétera. Bueno, saber que Ford no tiene arranque de emergencia. ¿Vale? Entonces, en los vehículos Ford no hay procedimiento de arranque de emergencia y si no arranca hay que arreglar lo que tenga o hacer algo porque no va a arrancar. ¿Vale? No existe una forma manual de arrancar el vehículo metiendo el código o lo que sea. Vale, como he comentado antes, este sistema, tanto el 1 como el 2, el patch 1 como el patch 2, indica los códigos de avería a través de la luz, ¿vale? A través del LED que utiliza para decirnos o informarnos si se ha detectado la llave, si se autoriza el arranque y todo eso. Y veremos que leyendo esos códigos podemos sacar la avería que tiene el vehículo. ¿Vale? Si es un coche en el cual no nos entra la máquina, o estamos en carretera, estamos fuera, o podéis llamar y de ahí podríamos sacar algo de información de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Leo un poquito esto para que veáis. Particularidades de la luz de advertencia. Colocar una llave no reconocida inhabilita el arranque y actúa sobre la unidad de control electrónica del motor o la electroválvula de pared en los diésel primeros, ¿no? Además deja destellando rápidamente la luz roja al costado del reloj digital o en el cuadro. Si la llave es reconocida, la luz del inmovilizador se enciende 3 segundos y se apaga y autoriza el arranque. Bien. En estado de vigía, es decir, no colocando el contacto, la luz destella lentamente. No se le entrega al cliente ninguna tarjeta con ninguna numeración. Las llaves negras tienen en su lomo una única tarjeta, una identificación que nos dirá cómo es el tallado. ¿Vale? Y el borrado de las llaves veremos que se hace con una máquina de diagnóstico. Entonces de ahí veremos qué información le podemos extraer nosotros a esos parpadeos que emite el LED del inmovilizador o el testigo del inmovilizador. ¿Vale? Es decir, después de un minuto de destellar la luz roja al costado del reloj digital o en el cuadro donde se encuentre en cada vehículo, como os he indicado antes unas cuantas imágenes, veremos que el primer tren de destellos corresponde a la decena. Supongo que todos habéis leído alguna vez
códigos de destellos de algún sistema, de un ABS, de algún coche más antiguo, de un coche asiático, en los cuales la propia luz de avería o un LED que nosotros intercalamos va a parpadear y nos va a dar una secuencia. Puede ser unidades, de decenas, centenas. En este caso es de dos números. Si parpadea una vez, deja un espacio y parpadea 4 veces, el ejemplo que os pongo aquí sería el código 14. ¿Vale? Podemos coger el listado que os pasaré y nos dice que el código 14, como ejemplo hemos puesto, que código de la llave parcialmente recibido. Verifique que no haya falsos contactos en la instalación de la antena de inmovilizador. La propia antena ha podido perder potencia, que a veces ocurre. ¿Vale? Y verifique que no está interfiriendo alguna cosa, algún llavero, algo magnético que podamos tener ahí, una segunda llave. ¿No? Que el transponder está en su lugar correcto, que no se ha perdido, que también es una de las cosas que ocurre, que tiran las llaves por la ventana, o llaves como por ejemplo las de Opel, las Trage, Vectras o Zafiras, que se abre la llave, se separa el mando a distancia y se pierde el chip en el bolso, donde sea. Que sería otra posibilidad para el código 14 y nos indica que también podemos probar a reprogramar las llaves. ¿Vale? Entonces, quedaros con que a través de los destellos que nos da el LED del inmovilizador podemos sacarle las averías. ¿Preguntas? No tenemos ninguna pregunta. Vale. Un segundito. Vale. Si no hay preguntas, continuamos. Vale, lo que hemos visto hasta ahora son modelos for con llave roja o con llave maestra para codificar en esos sistemas. Se supone que podemos prescindir del equipo de diagnóstico y si el cliente tiene la llave roja, pues ya tenemos prácticamente todo solucionado. Vale, en el siguiente caso, aquí estamos viendo un sistema del Focus sobre el cual trabajamos, en el cual nosotros cogimos un cuadro de instrumentos del desguace, cogimos unas llaves del desguace y cogimos un patch del desguace, que son los tres elementos que se ve ahí. Y veremos cómo se puede trabajar con estos sistemas nuevos, es decir, comprando el cuadro nuevo, comprando las llaves nuevas o usadas, y es otra de las cosas que también interesa tener esa información. Vale. Un segundito, me están diciendo que cierre aquí el micro. No sé. No lo puedo cerrar. Ángel Beldarrain lo tendrá que desactivar él. Parece ser que ahí está habiendo interferencias con el micro de Ángel. Vale. Me vais a disculpar porque no sé por qué no oigo yo bien. Por esto no oigo bien. Y no me entero de lo que ocurre. Vale. Problemas técnicos de última hora. Vale, seguimos. Creo que es... Aquí no me permite desactivar el micro de Ángel Beldarrain. Si pueden desactivarlo porque si no le oímos todos. Y si va a activar la webcam, que esté vestido, por favor. A ver, también tenemos aquí. Ahí. Vale, desactivamos otro. Ok. Vale, pues continuamos. Vale, como os comento, en este caso lo que hemos hecho es coger un cuadro de instrumentos que en este sistema, el patch 2, vuelvo a repetir, los coches con los cuales vamos a poder trabajar, aunque el curso lo hemos sacado con un Focus del 2004 al 2010, este modo de trabajar o de operar, o los problemas que nos vamos a encontrar serían los mismos para el Focus 2004-2010 y C-Max, Fiesta 2008 en adelante, S-Max 2006 en adelante y Mondeo del 2007 también. ¿Vale? Estos llevan el inmovilizador que pasa por el cuadro de instrumentos. ¿Vale? Es decir, si nosotros cambiamos el cuadro de instrumentos, pues tendremos que hacer operaciones de inmovilizador porque si no, no va a arrancar el vehículo.
Vale. Bien, deciros también que si cambiamos esta piecita de aquí abajo, si cambiamos el anillo de la llave, el patch, no hay que hacer nada. ¿Vale? Si no nos detecta la llave, vemos que acercándola más lo detecta o dejándola conectada en el clausor al rato lo detecta, podemos cambiarlo y no vamos a tener ningún problema. Podemos también, en este caso, veis cómo esas llaves se pueden separar del espadín y podemos coger una llave usada y aprovechar el mando a distancia, el transponder y todo y ponerla en otro espadín si está dañado. Es decir, podemos coger una llave usada de desguace o un cuadro de instrumentos de desguace. La limitación que vamos a tener en este caso será los kilómetros. Vemos que en un cuadro de desguace no podemos modificar el kilometraje, pero sí podremos reparar el problema. Continuamos. Vale, os he puesto aquí un esquema, una imagen de cómo funcionaría el sistema de patch 2, en el cual vemos que está la antena del inmovilizador, o el módulo patch, que realmente es lo que vamos a ver que pone ahí. La antena que lee el chip y emite al módulo del inmovilizador la lectura del chip, ¿vale? Lo alimenta y lo lee. Está el cuadro de instrumentos y está la centralita de motor, ¿vale? Todo esto veis que está conectado a través de una pareja de cables que es el Buscan, ¿vale? Y vemos que van a las 6 y la 14 del conector de diagnosis. Si la 6 la línea alta y la 14 la línea baja, ¿vale? Entonces en estos sistemas, si nosotros cambiamos el cuadro de instrumentos, cambiamos la centralita de motor o cambiamos la llave, pues tendremos que recodificar, ¿vale? Vemos también ahí en la siguiente diapositiva un esquema en el cual vemos en el esquema real lo que acabamos de ver antes. Vemos que al pin 14 pues, va comunicado con varias centralitas, entre ellas la PCM, centralita motor y el grupo de instrumentos, ¿vale? Y el 6, es decir, la línea CAN high y la CAN low, pues van comunicadas ahí. Es decir, la diagnosis también ya va directamente por CAN bus. ¿Qué ocurre aquí? Si hay alguna interferencia en la red CAN, en el bus, en los cables físicos del CAN, por ejemplo, si nosotros, como hacemos en los cursos, le pinchamos los dos cables con un alfiler o puenteamos en cualquier sitio, se va a caer toda la comunicación y ya no gira ni el motor de arranque, ni siquiera. O si hay alguna centralita que tira bajo la comunicación, ni siquiera se va a conectar el motor de arranque, porque veremos aquí que el relé del motor de arranque, que normalmente ya van pues en una unidad de fusibles en el motor, no va a recibir autorización de arranque, ¿vale? Y aunque nosotros metamos corriente directa de arranque, tampoco va a girar. De acuerdo. Entonces ya tenemos un síntoma en Ford, damos al arranque, parpadea el LED y el motor de arranque no gira. Es problema inmovilizador. No tenemos que cambiar el arranque, ¿vale? Lo digo porque a veces sí que hemos tenido hace poco un caso con un Peugeot 307 que estaba buscando lo difícil, llamó porque te quería una BSI y el vehículo lo que decía era que tenía el modo de economía activado y no giraba el motor de arranque. Y él le decía, bueno, pues tiene que estar rota la BSI, no autoriza el arranque y por eso no va. Y si conocemos un poco cómo trabaja cada sistema, pues a mí que ya me había tocado, digo, si en Peugeot el inmovilizador no corta el arranque. Tú puedes tener la llave mal, puedes tener lo que sea, giras, el arranque gira, pero no arranca. Entonces, en ese caso era al revés. Sabéis que esos coches, si están mucho tiempo sin arrancar, entran en el modo de economía y no salen. Pues tenía roto el motor de arranque y al tener roto el motor de arranque y no arrancar, estaba en modo economía y estaba a darle vueltas al problema. Y era al revés. Entonces, con un empujón arrancó y a veces, es decir, el conocer un poco cómo reacciona cada sistema ante un problema de inmovilizador, pues es importante. Vale, bien, en este caso, lo que acabo de comentar, pues un problema físico en la red CAN o en una de las unidades nos puede hacer que no arranque el sistema, ¿vale? Entonces, una de las cosas que podemos hacer, conocemos que en estos coches tenemos una resistencia de 120 ohmios puesta en la unidad de control de motor, otra en el cuadro de instrumentos y podemos medir si físicamente el bus está bien, tendremos 60 ohmios
midiendo sobre el conector de diagnóstico. ¿Vale? Además podemos pinchar con un osciloscopio y ver el tráfico que hay en el bus. Vale, en estos sistemas, PATS 2 les llamaremos, que son más modernos y van por CAN bus, ya son de coches prácticamente actuales, vemos que el LED del inmovilizador también nos va a dar los códigos de avería y podremos acceder a estos códigos de avería con el equipo de diagnóstico o podemos acceder también por los destellos, ¿vale? Para una emergencia o para casos en los que salgamos a carretera tengamos cualquier problema. ¿Vale? Entonces leo un poco cómo va la gestión del LED. Al poner el contacto, si todo está correcto, el LED del pad se enciende fijo unos 4 segundos y luego se apaga. Si algo falla, el LED comenzará a destellar rápido, por 1 minuto. Después dará un código y se repetirá hasta 10 veces. ¿Vale? En este caso, los códigos se van dando y reparando de uno en uno. Es decir, solo puede dar un código. Dará un código, por ejemplo, llave no codificada. Codificaremos esa llave y si hay más problemas, saldrá el siguiente código. ¿Vale? El comportamiento de la luz, como nos indica ahí, sería se enciende fija 4 segundos y luego se apaga. Eso quiere decir que todo está correcto y el motor autoriza el arranque. ¿Vale? La centralita de motor autoriza el arranque. Si destella rápidamente, hay un problema con la llave, comunicación entre módulos, etcétera, etcétera. Y de ahí, como indica y según el código, pues podremos contar los destellos y sacar alguna conclusión más. Y si la luz se enciende fija, durante 1 minuto quiere decir que el sistema está incompleto, faltan llaves. Casi todos estos sistemas de FOR necesitan un mínimo de llaves codificadas. No quiere decir que luego tengamos las llaves, las hemos podido perder, ¿vale? Pero sí que si no codificas, por ejemplo, en los primeros 3 llaves o en estos mínimo de 2 llaves, y si nosotros hacemos un borrado, que veremos que luego hay una opción, de todas las llaves que tiene aprendidas el inmovilizador y luego el cliente solo tiene una llave, no podemos arrancar el coche. Habría que codificar un mínimo de 2 llaves. ¿Vale? Solo lo digo para que lo tengamos también en cuenta. ¿Vale? Bien, si se enciende fijo 1 minuto, sería sistema incompleto por número de llaves, porque no hay algún módulo en la red, porque alguna centralita está rota, porque está sin inicializar algún módulo. ¿Vale? Sería dentro del cuadro de instrumentos o la centralita de motor o los que componen el sistema. Vale, entonces vemos que esta luz nos va a dar un código y tendremos también que os pasaremos un listado con los códigos, ¿vale? En este caso de destello, que podéis ver ahí, por ejemplo, el número 12, pero si metemos la máquina de diagnosis, podremos ver los códigos B que tenemos a la izquierda. Veis que nos indica la primera línea de la tabla sería el DTC, los Bs, luego está el código de parpadeo que va a emitir el cuadro de instrumentos, y a través de ese código de avería con la máquina de diagnóstico o a través de ese parpadeo nos dice que es fallo en la bobina de la antena del transceptor del patch y que el vehículo no va a arrancar. Posibles causas, cambiar el transceptor del patch, cambiar la antenita, que recordad que hemos dicho que eso no tiene codificación, se cambia y ya está. Y con eso pues llegaríamos a la resolución de la avería. Esta sería la gestión de la luz de avería o del LED en el sistema 2. Las causas por las que puede destellar el pad sería una falta de alimentación. Recordar, y cuando miréis los esquemas, que lleva de 4 cables, positivo masa, y los de la antena, los de la bobina. Y, por supuesto, tiene que tener bien las alimentaciones. Entonces, una falta de alimentación o comunicación con algún módulo, el cuadro dañado, etcétera, etcétera, puede provocar que destelle una llave no válida, dañada o no programada, fallo en la comunicación de la antena, cables cortados, cortada la bobina, etcétera, fallo de la comunicación con el módulo de control de motor o el cuadro de instrumentos o problema en el buscan. ¿Vale? Y si el LED se enciende fijo, pues puede ser, siguiente supuesto que ponemos aquí, que el número mínimo de llaves no se ha alcanzado, mínimo de llaves programadas, como acabo de comentar, o que el panel de instrumentos no está inicializado, no está codificado. Como pongo ahí, es de otro vehículo o es nuevo. Es decir, si cambiamos el cuadro de un coche a otro o ponemos un cuadro de desguace, no va a arrancar. Vale, ¿alguna pregunta? No tenemos preguntas, muy bien.
Bien, pues hemos visto un poquito la evolución en Ford y los diferentes sistemas que hay y cómo funciona de manera genérica un inmovilizador en sus diferentes variantes, ¿vale? Y ya nos vamos a meter con el Focus del 2004, que es el modelo sobre el que hemos hecho las operaciones, ¿vale? Vale, como os he dicho, lo hemos hecho sobre un Focus del 2004, pero la forma de trabajar sería igual en estos modelos que veis ahí. Fiesta del 2008, S-Max, C-Max, ese modelo, el modelo de Mondeo también, ¿vale? Es decir, coches hasta el 2010, más o menos. Vale, ¿qué ocurre con estos coches? Por ejemplo, en el Focus, el cuadro de instrumentos es una avería ya hasta reconocida por el fabricante y es muy fácil que nos toque. Están fallando un montón, ¿vale? Es una avería que ocurre mucho. Y el coche se puede llegar a quedar, se queda tirado, ¿vale? Entonces, es una cosa que sí que creo que es útil este curso porque casi seguro que nos puede tocar o que lo podemos ver. En ese caso, pues podemos hacer nosotros poner un cuadro usado o lo que corresponda, ¿vale? Entonces, saber que en este coche, si falla el cuadro de instrumentos, además de tener parte en el inmovilizador, también el cuadro hace de gateway, ¿vale? Todo eso son lo que es la gateway, que interconexiona la red SCAN y hace que sea posible la comunicación entre diferentes redes SCAN. Veis ahí en el pin data que os pongo, como se hace de gateway entre la red CAN de media y alta velocidad y es la gateway. Vale, también deciros que en el Focus existen dentro del Focus del 2004 al 2010 como un restyling, ¿no? Sería el cuadro de abajo el del restyling y los dos cuadros de arriba sería uno de gama baja, en el cual veis que la pantalla central es más pequeña y uno de gama alta que la pantalla central pues es más grande. Vale, otro fallo que también hemos detectado y que se puede llegar a corregir de una manera sencilla es que el cuadro de instrumentos se vuelve loco, ¿vale? El marcador de kilometraje empieza a variar, ahí veis una imagen solamente, porque la verdad es que este sistema, los vídeos, se le atragantan un poco. Y cuando ya vayamos puliéndolo y mejorándolo, pondremos de alguna manera que los podáis descargar o enlaces a YouTube o alguna cosa, ¿vale? Porque los vídeos no lo van muy bien. Pero imaginaros que eso está constantemente corriendo y variando, ¿vale? Que está fallando el display, ¿vale? En ese caso, casi seguro se va a solucionar desconectando la batería y volviéndola a conectar. Vale, como os pongo ahí, este problema a veces se resetea, es lo primero que tendremos que probar y funciona desconectando la batería. Tener en cuenta que si desconectamos la batería vamos a perder el código de la radio, ¿vale? Entonces, normalmente en el coche sobre el cual hicimos nosotros las pruebas, el propio vehículo en la guantera tenía el librito de la radio con la guía de audio, digamos, y dentro, veis, os he remarcado ahí en rojo, tenía el código de la radio. Vale, entonces tened en cuenta que si vais a hacer esto, pues, antes de hacerlo, tener el código o decirle al cliente que puede quedarse sin radio o localizarlo, pedirlo en for o la solución que queráis. Y la forma de introducir el código sería pulsando los botones. Veis que el aparato de radio que aparece ahí en pantalla tiene botones desde el 1 hasta el 6 y con el número 1 introduciríamos las unidades, ¿vale? En este caso, pues 5. Bueno, con el número 1 meteríamos las primeras cifras. En este caso 5. Apretamos 5 veces hasta que 5 veces el 1 hasta que ponga 5. Luego 4 veces el 2, 8 veces el 3 y una vez el 4. Y así introducimos 5, 4, 8, 1. Y para confirmar la programación, el código que lo hemos metido correcto, pulsamos la tecla 5 y ya la radio se activa. ¿Vale? Bien, y en este caso, pues tras la reconexión de la batería, ¿no? y
posterior entrada del código de la radio, pues el cuadro ya funcionaba. ¿Vale? Si os toca, pues acordaros. Vale, una avería que sí está ocurriendo mucho con estos coches, y la verdad que creo que es hasta un fallo reconocido por lo que he podido ver y hay bastantes problemas, es probable que os toque. ¿Vale? Es que el coche se queda tirado, incluso se para en marcha. ¿Vale? Con los problemas de inmovilizador normalmente no suelen provocar que el vehículo se pare en marcha, pero en este caso, si el cuadro se vuelve loco, como es una pieza fundamental para que el vehículo funcione, es la gateway, pues se para. Se puede llegar a parar y luego puede volver a arrancar. En ese caso, o a veces no arrancar y luego cuando quiere arrancar. ¿Vale? Vamos a ver que aparecen averías de inmovilizador. Cuando nosotros le damos averías en todos los sistemas en el cuadro, va a haber muchas averías de inmovilizador y va a haber muchas averías de comunicación CAN-bus entre unidades. ¿Vale? También nos puede decir si lo pillamos fallando cuando no arranca que no reconoce las llaves y fallos varios, muchos fallos. ¿Vale? En ese caso hay que sustituir el cuadro. ¿Vale? También podemos hacer una prueba, ¿vale? Si accedemos al código ISO como veréis ahora, pues podríamos poner un cuadro para hacer una prueba, pero casi seguro que el cuadro está roto. Y como os digo, pues se queda parado. Vale, en los trabajos que hemos hecho sobre el vehículo que se pueden hacer, los vamos a ir detallando ahora. En este caso los hemos hecho con esta máquina que es la que nosotros solemos usar, es una Brainly y que tiene una función para acceder al PIN, ¿vale? Hay otras máquinas que también tienen o existen también ahora pues bases de datos de acceso o si no, pues si alguno no lo tiene y os toca, acordaros con que os acordéis. Si pasa Miguel que lleva una y os accede a los pines y os lo hace, ¿no? La cuestión sería darle una solución. Entonces vamos a ver las posibilidades que hay aquí. Las posibilidades que tenemos dentro de lo que sería el inmovilizador sería cancelar llaves, como podéis ver en pantalla, programar llaves, emparejar o inicializar el cuadro de instrumentos y o la centralita motor, habilitar la programación de llaves de recambio. Esto lo que va a hacer es que si habilitamos unas llaves de recambio, esas dos llaves codificadas que nosotros habilitemos van a hacer que las terceras y la cuarta todos se codifiquen sin máquina. Y unas cuantas instrucciones que luego nos da para codificar el mando a distancia, etcétera. Vale. Entonces, cancelar llaves, que sería la primera opción. Este ajuste se utilizaría para eliminar todas las llaves memorizadas. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? Que el cliente pierde todas las llaves, pierde todas las llaves del vehículo y vamos a pedir unas llaves nuevas con el tallado a for. Nos van a venir talladas, pero como él ha perdido todas las llaves, pues ya no tiene sentido que ninguna de las otras llaves siga arrancando. Entonces, como sistema de seguridad, lo que vamos a hacer es decirle al inmovilizador que se olvide de todas las llaves y le vamos a hacer que se aprenda nuevas llaves. ¿Vale? En este caso, en for, si nosotros no hacemos este procedimiento, lo que vamos haciendo es añadir llaves. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos dos llaves arrancando, añadimos una tercera llave, codificamos una llave, esa tercera llave arrancará y las dos anteriores también. ¿Vale? En otras marcas, por ejemplo, os habrá tocado lo más común el grupo Volkswagen, el grupo VAG, que hay muchos. Si el cliente tiene dos llaves en casa y nosotros codificamos una en el taller, las dos que tiene en casa le dejan de arrancar. En un mismo procedimiento hay que pasar siempre todas las llaves en el grupo Volkswagen. En otras marcas, y esta sí que marcaroslo en rojo en algún sitio, en el grupo Fiat Estilos, Alfa 147, Alfa 100, bueno, coches que ya nos van a tocar mucho. Si nosotros codificamos una llave, solamente las demás llaves que haya dejan de arrancar y quedan inservibles. Es decir, nunca más se pueden recuperar esas llaves. Entonces nos pegamos una cagada considerable. ¿Vale? Es decir, se quedan inservibles. Estamos hablando de pues 150, 175 euros por llave. ¿Vale? Y esto nos ha tocado bastante por teléfono. Siempre, siempre, siempre que se vaya a hacer un coche de esos, normalmente los aparatos de diagnosis ya te van a sacar un mensaje, ojo, cuidado. ¿Vale? Pero si no lo saca, pues acordaros que todas las llaves que no pasen ese procedimiento, a la basura. Vale, entonces en este caso sería cancelación de llaves, para los supuestos que hemos comentado. Vale, siguiente modo sería programación de llaves. Es decir, esto nos va a facilitar que nos va a hacer que vayamos añadiendo llaves sin borrar las anteriores.
Otra opción sería sustituir cuadro de instrumentos, como hemos visto ahora, toma parte en el inmovilizador, o la centralita de motor, que también toma parte en el inmovilizador. ¿Vale? Y ahora empezaremos ya por detallar un poco o hacer las funciones sobre el vehículo. ¿Vale? En este caso, pues vamos a programar, vamos a hacer una programación de llave. ¿Vale? Bien, para ello pues seleccionamos el vehículo. El coche sobre el que trabajamos era un Focus del 2004 en adelante. Y como os digo, en este equipo pues hay una función para acceder al PIN. Si alguna vez os hace falta, pues lo podéis acceder, ¿vale? Si no, saber que hay que acceder al PIN y es un código variable. ¿Vale? Vamos a la función de codificación de llaves. En este caso todos los modelos funcionan igual, no tenemos que decir si es gasolina, diésel. Aquí clicamos todos los modelos. Nos da una serie de indicaciones en las cuales nos dice que tendremos que acceder al código y tal, código de las llaves. Se carga el programa. ¿Vale? Y finalmente ya identifica el sistema y entramos a la programación de las llaves. Primeramente conviene hacer una lectura de averías para ver si el problema que tenemos de que no arranca o no identifica es realmente una llave o tenemos algún otro problema añadido. En este caso no detecta averías. Si nos dice que la antena está mal o cualquier otra cosa y no hemos contado los destellos, pues tendremos que solucionar ese problema primero. También podemos ver en los parámetros una serie de estados en los cuales, en este caso, vemos que sí autorizaba, veis que pone permiso para arrancar el motor, sí. Si pone no, es que algo en el sistema está fallando y no se autoriza el arranque. ¿Vale? Esto podemos revisar los parámetros también, como en todos los sistemas. Continuamos con la programación de las llaves. Y nos dice que introduzcamos la llave que se va a programar y girarla hasta la posición 2. Giramos a la posición 2. Y hasta aquí no hay ningún misterio. Vale, ahora la máquina identifica dos números. ¿Vale? El número de serie del inmovilizador y el código de seguridad. Si nosotros damos y quitamos el contacto, ese código de seguridad va a ser diferente cada vez. ¿Vale? Entonces, se debe de dejar el contacto puesto, acceder al PIN, vamos a ver ahora cómo, y después codificar las llaves. Si no, si quitamos y ponemos el contacto, el PIN que saquemos ya no vale. Vale, en este caso, perdón, que me salta una diapositiva. Bueno, metemos en la web, en una dirección que nos dan, en la función de 4K Coding. Esto, por lo que he visto por ahí por internet, existen para máquinas de estas que hay por ahí de todo tipo. Hay generadores también y cosas que podéis llegar a encontrar. ¿Vale? Ahí metemos el número de serie del inmovilizador y el código que ha sacado para esa secuencia de arranque. Código de seguridad. Y nos da el PIN. ¿Vale? Vemos ahí remarcado en rojo. 5912 sería el PIN para codificar esa llave en ese momento. Introducimos el PIN y aceptamos. Y recordar que esto se puede hacer con llaves usadas. ¿Vale? Es decir, podemos ir a un desguace, coger una llave o con una llave de otro vehículo que ha quedado por ahí. Podemos reutilizar esa llave, la podemos reaprovechar. Como va la llave con el mando y es lo que más vale, luego pues o un mando que ya está muy castigado, que está roto, lo podemos cambiar por uno usado de desguace haciendo este procedimiento.
Vale, metemos el pin. Y ya seguimos las instrucciones, que nos dice del kit de contacto, del contacto, las instrucciones que dice el equipo, que son intuitivas, o que nos dirá siempre la máquina, nos va a pedir. Cualquier máquina. Y ya estaría la llave codificada. ¿Vale? Entonces aquí el misterio realmente es acceder al PIN y luego seguir el procedimiento. Eso sí, alguna vez os hace falta el PIN, lo que hemos hablado. Vale. Cuadro de instrumentos. Para sustituir el cuadro de instrumentos, diferenciaremos si el cuadro de instrumentos es nuevo o si el cuadro de instrumentos es usado. ¿Vale? Y veremos que las principales diferencias es que el cuadro de instrumentos nuevo pues viene vacío y tendremos que copiar una configuración del viejo. Tenemos que copiarla y pegarla en el otro. Y también va a venir con 0 kilómetros. Cuando el cuadro viene con 0 kilómetros, nos va a permitir subir los kilómetros para poner los que tenía el coche. Cuando el cuadro viene con kilómetros, ya no los podemos bajar. ¿Vale? O si cogemos un cuadro usado del desguace que tiene más kilómetros que el de nuestro coche, no lo vamos a poder modificar. Bueno, ni hacia arriba ni hacia abajo. Ni hacia abajo. ¿Vale? Entonces, para sustituir un cuadro de instrumentos nuevo, lo que haremos es comunicar con el cuadro de instrumentos. Y le daremos a la opción de codificar centralita o código de centralita. Veis que aquí se nos despliegan tres posibilidades en las cuales podemos leer la configuración, escribir la configuración y finalmente borrar los datos. ¿Vale? Entonces, esto simplemente es lectura de la configuración, aceptamos, la máquina lo lee y lo guarda. Cambias el cuadro, le dices escritura de configuración y la vuelca en el cuadro. Y finalmente cuando has terminado le dices borrado de los datos memorizados y los borra de la tarjeta. Y ya se queda el cuadro puesto. ¿Vale? Esto si el cuadro es nuevo. Y la siguiente operación sería ajuste del cuenta kilómetros. ¿Vale? En este caso, vemos que el kilometraje que nos detectaba en este coche eran 108.140 y ni hacia arriba ni hacia abajo nos permitía, por los cauces normales, no había forma de subir ni bajar los kilómetros. ¿Vale? Entonces, eso sería un poco la limitación que podemos tener. Vale, a partir de este paso, los primeros pasos que hemos visto son para cuadro de instrumentos nuevo. A partir de este paso, que estamos todavía montando el cuadro de instrumentos, sería igual para un cuadro nuevo o para un cuadro usado. Y si cogemos un cuadro usado, arrancaríamos de este paso. ¿Vale? Tenemos el coche parado, que no va, ponemos el cuadro usado y lo primero que habría que hacer es codificar las llaves, aunque aquí lo he puesto al revés, pero normalmente se codifican primero las llaves. ¿Vale? Y hacer la inicialización del módulo, como aquí le llaman módulo de control de la transmisión / inicialización. No está muy bien explicado porque lo que realmente hace es emparejar la centralita motor con el cuadro. ¿Vale? Para hacer esa operación, saber que también os va a pedir un PIN. La máquina que tengáis os pedirá un código de seguridad y podéis tener acceso o pedirlo o lo que sea, ¿vale? En este caso, el número de serie del inmovilizador, veis que es el mismo, el código de seguridad que nos da ha cambiado y igual que antes, pues lo metemos en la web, nos da el PIN y es un código más largo. Es siempre más largo que el de cambiar el cuadro que el de codificar las llaves. Nos manda a quitar el contacto, una vez que le hemos dicho que se emparejen. Y nos da una espera de 30 segundos. Una vez que se ha concluido esa espera de 30 segundos, pulsamos a la tecla. Y como os pongo ahí después, pues se codificarían las llaves y el coche ya estaría en marcha con el cuadro que nosotros hemos puesto o nuevo o usado. ¿Vale? Eso sería la forma de funcionar que tendríamos que utilizar en estos coches. Como os he dicho antes, pues son bastantes modelos. Pero he querido hacer con el Focus porque el Focus es uno de los coches que ya están llamando un montón con problemas de cuadro de instrumentos y que seguro os va a tocar alguno que se quede por ahí colgado. Y con los tiempos que corren, pues si le podemos poner un cuadro usado, pues mejor. Vale.
La llave del Patricio no... El llavero de Patricio no hacía interferencias. Digo, pues sí. Vale, una vez que hemos codificado la llave, saber que el mando a distancia también se puede codificar uno nuevo, o se puede codificar uno usado y que es un procedimiento manual. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis la forma de hacerlo. Es una forma sencilla, la vamos a leer y lo veis. Es posible programar varios telemandos suplementarios de cierre en la memoria del calculador de habitáculo GEM. En esto se llama GEM, ¿vale? En otro se llama BSI o lo que sea, es el calculador de habitáculo. ¿Vale? Puede registrar un máximo de 8 telemandos para el vehículo, incluidos los suministrados con el vehículo. Durante la programación, la memoria de los telemandos conocidos en el calculador del habitáculo queda borrada y los telemandos presentes nuevos quedan memorizados en su lugar. Es decir, hay que pasar todos en el mismo procedimiento. ¿Vale? Forma de hacerlo, cerrar todas las puertas para asegurarse que no habrá otra señal sonora de interferencia durante la programación. En algunos coches también hay que conectar los cinturones de seguridad. Hay que poner los dos cinturones, si no, no va. Para entrar en modo de programación de los telemandos, introducimos la llave al contacto y damos 4 veces desde la posición 0 hasta la posición 2. En 6 segundos. 1, 2, 3, 4. Y giramos a la posición 0. ¿Vale? En ese momento suena una bocina, un pitido, y nos indica que el calculador de habitáculo está en modo de programación. Entonces pulsamos una tecla y se oirá que también la ha reconocido, una señal sonora. Después de cada programación con éxito, después de que hemos hecho un mando, tenemos 10 segundos como máximo para hacer otro mando. Y así hasta un máximo de 8 mandos. ¿Vale? Bien. La verdad que es un sistema que sale fácil. Hay otros sistemas manuales que no hay manera. Vale, turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Me interesaba eso, que veáis la operativa, dónde está cada componente, cómo hay que trabajar, cómo se sustituiría cada uno de ellos, problemas que nos vamos a encontrar. También con lo que os he dicho hasta ahora, no lo he puesto, pero se puede sustituir una centralita de motor. Si nosotros sustituimos una centralita de motor, lo que tendremos que hacer es emparejarla con el cuadro de instrumentos. ¿Vale? Vale, si no tenemos preguntas, ya nos vamos acercando al fin. Vamos a terminar antes de tiempo, porque no habéis preguntado nada. Vale, últimas tendencias, os pongo aquí ya los últimos sistemas en Ford y en general muchas marcas están poniendo algo así, el keyless entry o entrada arranque sin llave y entrada sin llave, pues vemos como esas llaves pues son simplemente con llevarla en el bolsillo pues ya permiten el arranque. ¿Vale? Entonces esa llave la llevamos en el bolsillo, la va a detectar el coche y pulsamos el botón que está marcado ahí en rojo y arrancaría o pararía el vehículo. ¿Vale? Os he querido poner esto porque hay una cosa que conviene saber si la llave por lo que sea está fallando, el receptor o pierde potencia o hay algún problema de detección de llave, os toca con algún coche de estos. Saber que llevan una tapita aquí donde, no sé si veis el ratón, donde realmente nosotros meteríamos la llave en un coche, ahí donde estaría el clausor, llevan una tapa de plástico. ¿Vale? Esa tapa de plástico se puede desmontar si no nos detecta la llave. Abrimos, veréis ahora la siguiente diapositiva con la llave abierta, sacamos el espadín, lo introducimos ahí y quitamos el plástico. Y al quitar el plástico aparece un alojamiento para introducir la llave. Es similar a pues, en los Volkswagen Passat o los BMW Serie 1, así que nosotros ya introducimos ahí la llave y ahí se supone que ya sí que la va a detectar si hay algún problema de que no la detecta desde lejos, por lo que sea, ¿no? O hay unas interferencias muy grandes o un control de la Guardia Civil. Cualquier cosa que nos pueda interferir ahí y no nos deje... ¿Vale? Entonces veis que la llave se abre. También hay un espadín, que en este caso solo lo vamos a utilizar para abrir, pero puede abrir. Solo lo vamos a utilizar para quitar la tapa. Y ya introduciríamos ahí la llave. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco lo que habíamos preparado en cuanto a sistemas de inmovilizador de Ford. Creo que hemos repasado un poco todos los tipos que hay. Espero que os haya quedado claro. Como sabéis, este curso os lo vamos a pasar, lo podéis ver más veces y cuando os llegue algún coche con problemas de inmovilizador Ford o con algún sistema que queramos cambiar, una unidad, un cuadro, cualquier cosa, saber
cómo tendremos que trabajar o qué limitaciones vamos a encontrar, ¿vale? Y he querido poner el del Focus porque es uno de los problemas que está ocurriendo bastante, que el coche se queda tirado, ¿no? No vale de nada a veces saber cómo se cambia un cuadro si no está fallando, y en este caso es un cuadro que sí está fallando y a veces es un fallo a veces esporádico y tal. Entonces, si aprendemos a hacerlo y lo podemos hacer, sería una prueba, no es una prueba muy cara poner un cuadro usado para que él pruebe, ¿vale? Para que veamos si se queda parado o no. Espero que os haya gustado, creo que hemos pasado un poco por todo lo que se podía ver. ¿eh? Profundizaremos en cuanto a listados de códigos de avería, diferencias de... Un poco os voy a poner en todos los coches el Focus, el Fiesta, tal, cómo se trabaja, cómo se puede en alguno también, incluso teniendo las llaves maestras, borrar otras con procedimientos manuales y tal. Toda esa información os la pasaré. Y, y eso, espero que os haya gustado. Y... A ver, y que tengáis alguna sugerencia más. Si no, gracias por vuestra atención. A ver, vamos a ver el chat que no lo veo. No me podéis perdonar porque he tenido yo problemas que me desaparecía aquí el identificador y no me he enterado de todos los comentarios que habéis hecho. Bueno, problemas técnicos que iremos puliendo. Aquí habéis preguntado... Vale. Preguntaba a Carlos, codificar este tipo de llaves, supongo que se referiría a la última que hemos visto. Eso de momento no está a nuestro alcance, llegamos hasta el año 2010 así. Y Fran también ha preguntado algo antes sobre que para poner un usado, supongo que se refería al cuadro de instrumentos. Vale. En este coche, bueno, sabéis que hay cosas que no las pone en ningún sitio y por lo menos lo que hemos determinado es, y os lo repito para que sepáis, las cosas que se pueden reutilizar y las cosas que no hay que hacer nada si se cambia. Entonces en el sistema nuevo, digamos que sería la antena que lee la llave, el cuadro y la centralita de motor. La antena que lee la llave se puede cambiar si está rota y si es de ahí el problema se solucionará, no hay que codificar nada. Las llaves se han de codificar en cuanto a mando a distancia y inmovilizador. Hemos visto cómo. El cuadro de instrumentos también se debe de codificar y emparejar. Si es nuevo podemos poner kilómetros, podemos hacer todo. Y la centralita de motor pues también se puede emparejar con ese sistema. ¿Vale? Bueno, si no tenéis más dudas, pues un saludo a todos. Pasará Miguel, también os pasará la grabación y me podéis enviar correos electrónicos con cualquier cosa que queráis que os pase, ¿vale? Pues un saludo y hasta la próxima.